Estamos en esta serie de lecciones de Hechos y hoy nos toca el capítulo 3 y le puse por tema Tú tienes el Espíritu, basado en Hechos 3 del 1 al 10. Recuerden que no voy a estar hablando específicamente de todo el capítulo, sino más bien de una de las historias que aparece en el capítulo. Usualmente aparecen dos historias, así que yo estaré escogiendo una de ellas y ahí estaré dedicando mi tiempo. Hechos nos habla del 3 al 10 de la historia de la curación de un paralítico, o algunas versiones dirían de un cojo. Y quiero hablar de Tú tienes el Espíritu. Acompáñame conmigo en esta experiencia. ¿Y qué es importante para mí? Es importante. Y cuando yo leía y veía la historia de Hechos 3, una de las cosas que estaba meditando yo era sobre esta pregunta: ¿qué es importante para mí? ¿Qué es importante para ti? Y el pasaje bíblico usted va a ver que hay algo que revela sobre qué es importante para cada persona, para cada personaje que está ahí envuelto. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es importante para ti? Piensa en eso, hermano. ¿Qué es importante para ti? Dios, un milagro, el dinero, cosas, salud. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es importante para la iglesia? Para la iglesia, ¿qué es importante? ¿No? Estas dos preguntas surgen cuando leía este pasaje bíblico. Y la historia de hoy, vamos a ver que antes de la historia de hoy, en el capítulo 2, varios versículos antes, dice que los apóstoles, versos 46 y 47, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y luego que el autor nos habla esas palabras, ese partimiento del pan, están juntos alabando a Dios en oración y sirviendo al pueblo, nos inserta esta historia donde Pedro y Juan subían al templo a orar. Y el pasaje bíblico trata de un milagro, de la curación de una persona. Y el contexto dice que era en el contexto del templo. Pedro y Juan se encuentran una persona que era cojo de nacimiento, revela el texto bíblico, y que está pidiendo limosnas junto a una de las puertas del templo. Y el verso 2, mientras leía nuevamente la historia esta mañana, la repasaba, dice que yo pensaba al principio, había perdido de perspectiva, que él iba al lugar, ¿verdad? Y se sentaba allí. Pero el verso 2 dice que era llevado, que lo ponían, en otra versión dice que lo ponían en la puerta. Él era llevado y lo ponían en ese lugar. En esta puerta la hermosa. Y era llevado a ese lugar. Así que era normal que cuando tú fueras al templo y entrabas por esa puerta, ibas a ver a un cojo o a un paralítico en la puerta. Porque ellos lo ponían ahí. Y iba a pedir limosnas, iba a pedir dinero. Entonces Pedro y Juan entraron por esa puerta en ese día. Y ven al cojo pidiendo limosnas. Y está en la puerta del templo. El templo es el lugar de adoración. El templo es el lugar donde se traen las ofrendas a Dios. El templo es el lugar donde se va a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Depende el ritual del día. El templo es un lugar de conexión con Dios. Y en este día, la persona le pide dinero. Pero era Pedro y Juan. Lo normal, era la rutina diaria. Déjeme dinero. Lo único que cambia de este día es que Pedro se detiene, tuvo una reacción y lo mira. Lo mira al hombre atentamente. Y me imagino que cuando él le dice, mírame, él está diciendo, esta ofrendita de hoy viene buena, viene grande, me va a dar mucho dinero hoy esta persona.
lo llaman y le dicen, mírame, hoy me van a dar $100 aquí de las limosnas de hoy. Y Pedro, en vez de darle algo, le dice, miren esto, no tengo oro ni plata. Se dañó la discusión. Pastor, se dañó el sermón. Se le dañó la ofrendita al hermano. Se le dañó porque le está diciendo, mírame, él está esperando quizás $100 de ese tiempo, o quizás $50 o $20. Y lo primero que le dice este hombre es, yo no tengo ni oro ni plata. Me imagino que el que estaba pidiendo la limosna le diría entre sí, si yo estoy pelado, como dicen los puertorriqueños, este está más pelado que yo. Si yo no tengo dinero, este tiene menos dinero que yo. Y Pedro continúa y le dice, pero lo que tengo te doy. Mire qué interesante. Este pelado, se supone que es pelado, pero en Puerto Rico, pelado, no tiene nada. Y ahora dice que tiene algo que me va a dar. Está diciendo el hombre que está recibiendo las limosnas. Y Pedro prosigue y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Palabras poderosas y un milagro poderoso. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Piense, ¿qué pasó? ¿Se recuerda que cuando comencé el sermón, comencé preguntando qué es importante para ti, qué es importante para mí? ¿Verdad? Porque usualmente de lo que es importante para nosotros es lo que nos llena y de lo que estamos llenos. Pedro no tenía ni oro ni plata, pero tenía algo que ofrecer a esta persona. Entonces dice el texto bíblico que lo toma de la mano derecha y lo levantó, ¿verdad? De inmediato. Las piernas y los tobillos del hombre se fortalecieron. El hombre saltó y se puso de pie y comenzó a caminar. Entró en el templo con ellos, caminando y saltando y alabando a Dios. El cojo solamente llegaba hasta la puerta. Hasta ahí era que lo traían, hasta la puerta. Pero ese día un hombre se detuvo, le dijo, levántate y anda, lo levanta. Y ese día entró al templo con Pedro y con Juan. La reacción del cojo fue una de gratitud y agradecimiento, porque recibió mucho más allá de lo que esperaba. Porque el valor no estaba en el dinero, el valor en esta ocasión estaba en la salud. Por eso es la pregunta que es importante para nosotros, es central en este pasaje bíblico. Para él pensaba que quizás un dinerito le iba a ayudar, pero lo que necesitaba era salud para él poder proveer por sí mismo, para él mismo. Él recibió mucho más allá de lo que él esperaba. Este milagro, mientras Pedro y Juan iban a la oración, o iban al templo, este milagro, hermanos, tuvo una cadena de eventos que se desataron. Los milagros en la Biblia usualmente son para llevar a la gente hacia Dios, para que la gente reconozca cuán grande es Dios en su vida y que Dios es un Dios que hace milagros. Es apuntar a la gente hacia Dios. En el verso 11 podemos ver, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces yo comentaba a mi esposa esta mañana, decía, pero asidos, ¿verdad? Si usamos esa versión, asidos, no, como que no sabemos el significado. Cuando busqué la otra versión era que el cojo los agarró y no los soltaba. Mientras el cojo alababa a Dios y daba gloria a Dios, y todo el mundo por tiempo
había visto que el hombre sí era cojo, que era paralítico, que no se podía mover, que no podía caminar. Ahora está brincando y alabando a Dios y tiene agarrado a dos hombres por este milagro. Y ahí Pedro, este es el contexto en el cual Pedro entonces comienza a predicar su sermón. Y comienza a hablar de que este milagro fue posible gracias a Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron. Y que es el Hijo de Dios. Recuerden que esto es un contexto judío. Y que Él es el Hijo de la promesa. Y que las promesas se cumplieron en Él. Y Él vino a salvar al pueblo. Y Él predica. Y le da duro al pueblo. Porque llamaría a los predicadores, sacó el bate y comenzó a dar batazos al pueblo. Si usted lee el sermón de Él. Luego que el pueblo escucha el sermón y escucha, porque vio el milagro de las cosas que estaban pasando, y ahora escucha la palabra de este hombre, entonces vienen los sacerdotes. En el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Después que el pueblo escucha, llaman a los líderes, a los saduceos, a los sacerdotes, y los sacerdotes vienen con los guardias del templo y encarcelan a estos hombres por estar hablando acerca de la resurrección y de Cristo Jesús como Señor de todas las cosas. Ahora bien, esta es la historia de hoy, hermanos. La curación apunta hacia Dios, hacia Jesús. El milagro es importante porque nos ayuda a entender que Dios tiene poder. Pero el milagro solamente era parte de la predicación, de la palabra que iba a liberar no solamente al cojo, sino a un pueblo completo. Ahora, pensemos un poco cómo podemos aplicar esto en el día de hoy. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Número 1, me gustaría que reflexionemos. ¿Cuáles son las necesidades a nuestro alrededor? ¿Cuáles son las necesidades que hay alrededor? Del templo, la religión, personas que necesitan. El contexto nos provee que había un contexto religioso. Estaba la religión, estaba el templo y habían personas necesitadas. Y Pedro y Juan se detienen a hablar con esta persona que tenía una condición física, que estaba en desventaja quizás por una enfermedad o quizás de nacimiento. Y lo tratan como un ser humano. ¿Cuáles son las necesidades a nuestro alrededor? ¿Dónde están los paralíticos físicos, espirituales y mentales a nuestro alrededor? Porque podemos ser como los religiosos que todos los días iban al templo, iban a orar al templo e ignoraban a esa persona que estaba allí pidiendo limosnas. ¿Dónde están los necesitados? ¿Y qué hacemos cuando vemos personas diferentes que vienen a nuestra iglesia? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas personas que son diferentes a nosotros? ¿Qué hacemos con las personas que no funcionan como nosotros funcionamos? ¿Qué hacemos con las personas que no se comportan como nosotros nos comportamos? Eso es una buena pregunta. ¿Qué hacemos con las personas que son diferentes? Que tienen diferentes habilidades a las de nosotros. ¿Las ignoramos? ¿O les hablamos y son parte de nuestra vida? Lo otro que me gustaría que pensemos es, ¿qué tú tienes? ¿Qué tenía el cojo o el paralítico? ¿Verdad? Esa es una pregunta. ¿Qué tenía él? Tenía una cojera y tenía un pote para recoger limosnas. ¿Qué tenía Pedro y Juan? Bueno, Pedro y Juan eran unos pelados. Porque se pasaban ayunando y orando y predicando el evangelio. Eran unos pelados. Pero tenían algo. ¿Qué tenían los religiosos?
de la historia. No, tenían una religión que no le hacía sentido cómo el cojo fue curado. ¿Verdad? Ahora, ¿qué tú tienes? Piensa qué tú tienes. ¿Qué tú y yo tenemos? ¿Tenemos poder de Dios o tenemos dinero? ¿O tenemos un dinero que es utilizado en el poder de Dios? Hay muchos que dirían que la iglesia de hoy tiene dinero, especialmente en Estados Unidos, pero no tiene poder de Dios. Utilizan este pasaje bíblico para presentarlo al revés. ¿Y tú qué tú tienes? ¿Estás lleno de Dios o estás lleno de otra cosa? ¿Qué cosas me llenan a mí y qué cosas te llenan a ti? Porque como dice Jesús, nuestro maestro de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Que tú tienes amor o amargura para ofrecer? ¿Ah? Piensa en eso. ¿Qué tú tienes para ofrecer? Pastor, pues yo tengo dinero. Pastor, pues yo tengo amor. Pastor, pues yo tengo poder de Dios. Yo tengo compasión. Yo tengo los frutos del Espíritu para ofrecerle a otra persona. ¿Qué tú tienes dentro de ti? Piensa en eso, hermanos. A veces nos enfocamos en lo que no tenemos y no en lo que tenemos. A veces nos enfocamos en lo que Dios no nos ha dado y no en lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad? ¿Qué tú tienes? Y la tercera pregunta, o la tercera punto de reflexión que me gustaría hablar es, ¿por cuáles cosas debes estar agradecido o dar gracias a Dios? La actitud del paralítico del cojo fue alabar a Dios. Dice que alababa a Dios por lo que había hecho en su vida. ¿Qué cosas Dios ha hecho por ti esta semana, este año, este mes? Cosas grandes y pequeñas. Y no has tenido tú una actitud de adoración a Dios, de alabanza, de gratitud a Dios. La tendencia de los seres humanos es a olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. El pueblo de Israel pasó el desierto y Dios le dio pan, le dio sombra, le dio fuego para calentarse en la noche y olvidaron eso. Seamos agradecidos por las cosas que sí Dios ha hecho. No por lo que no ha hecho, no por lo que hará, pero sí por las cosas que hizo en el pasado. Y sabemos que Él será fiel para con nosotros. Quiero concluir en esta mañana con otros 3 puntos. ¿Qué debemos hacer? Yo le invito a que esta semana, a la luz de esta escritura que hemos leído y esta experiencia, haga una lista de personas que pueda ayudar. Quizás no son 20, quizás sean 1 o 2 personas que usted pueda ayudar. Y que se siente a ver de qué manera usted la puede ayudar. Bueno, yo puedo ayudar a esta persona, quizás a una persona. He visto que tiene necesidad o he visto que necesita ayuda en esto. Y yo he pasado al templo a orar y he ignorado su necesidad. Bueno, pues esta semana yo voy a tratar de ayudar a esta persona. Haz una lista. Investiga de qué manera puedes ayudarla. ¿Cómo puedo compartir lo que se me ha dado a mí? Lo que yo he recibido con esa persona. ¿A quién has estado ignorando? Porque es difícil bregar con esa persona, o porque nadie quiere bregar con esa persona, o porque todo el mundo lo ignora, pues yo también lo voy a ignorar, ¿verdad? La naturaleza humana es de esa manera. Así que esta semana trate de hacer una lista de una persona o 2 y cómo lo puede ayudar. Eso es lo primero que yo le invito a hacer esta semana. Número 2, hágase un autoexamen espiritual. No podemos pasar este versículo que es tan utilizado. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No podemos pasar nosotros como creyentes y como iglesia por este texto y no hacer un autoexamen y preguntarnos qué es lo que nosotros tenemos.
Si tenemos la presencia de Dios. Recuérdense que el libro de Hechos es acerca del Espíritu de Dios obrando en la iglesia y fuera de la iglesia. Y la llenura del Espíritu era importante, es importante a través de todo el libro de Hechos. Y usted va a ver que una de las características con las que se describe a Pablo, a Pedro, a Esteban y a todos los discípulos eran que estaban llenos con el Espíritu Santo. Y no podemos pasar este versículo de hoy y decir, Dios mío, yo estoy lleno de ti. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué tengo yo dentro de mí? Estoy lleno de las cosas, de las preocupaciones de la vida y de las cosas, y caí en la rutina de la cultura y las business de la vida, y me he olvidado de llenarme de ti, de tu presencia. ¿Qué yo tengo para ofrecer cuando haya necesidades? Tengo una oración vacía o una oración llena de poder, porque estoy conectado contigo. Bueno, pensemos en eso, hermanos. El autoexamen, haga el autoexamen esta semana, póngase delante de la presencia de Dios. Creo que aquí yo puse algunos pasos del autoexamen. Póngase delante de la presencia de Dios. Ora por la gracia para entender cómo Dios está actuando en su vida. Revise su día, revise su semana. Cuáles momentos específicos y sentimientos ha experimentado, positivos y negativos. Reflexione sobre lo que hizo, lo que dijo en cada caso. Si usted reflexionó, hay un error ahí. Alexis, si puedes corregir eso. Si usted reflexionó sobre los casos, sobre su corazón, que hizo cosas malas, por qué las hizo, o cosas que no debía hacer, por qué las hizo, si hizo cosas buenas, por qué las hizo, y revise su vida y permita que el Espíritu de Dios hable y ministre a su vida y a su corazón. Y mire hacia el mañana. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo yo puedo colaborar con Dios? ¿Qué Dios quiere hacer en mi vida? ¿Verdad? Esto es un autoexamen. Le invito a que usted haga este autoexamen en esta semana. Y número 3, haga una lista de las bendiciones que usted ha recibido de Dios en los últimos días y hable propósito y hable sobre esas cosas con otras personas. Haga una lista y usted se sienta a ver cómo Dios me ha bendecido. Pregúntese, ¿qué puertas Dios me ha abierto? ¿Dónde he visto a Dios? Y luego que usted haga esa lista de esas bendiciones, usted se va a preguntar, ¿quién necesita escuchar esto? Usted estuvo atravesando una situación las pasadas semanas, los pasados meses, económica, y Dios lo bendijo. Y alguien, usted a su alrededor está pasando una crisis económica, usted hable de cómo Dios lo bendijo a usted, ¿verdad? Cómo Dios me bendijo a mí. Y mi testimonio, porque yo creo en Dios, mi testimonio va a hablar acerca de ese Dios. Las buenas nuevas de salvación a través de mi experiencia, de mi testimonio. Eso es un testimonio. Hablar de las buenas nuevas de salvación a través de mi experiencia. Voy a grabar eso porque yo creo que así voy a definir testimonio de ahora en adelante cuando escribo. Así que ahí está grabado. Es las buenas nuevas de salvación a través de mi experiencia. Así que, iglesia, yo le invito a hacer estas 3 cosas esta semana. Haga una lista de la persona que usted pueda ayudar, hágase un autoexamen espiritual y haga una lista de las bendiciones que Dios le ha dado en esta última semana y comparta ese testimonio con alguien que necesita escuchar sobre ese mismo tema. Esa es la palabra de Dios para el día de hoy.